Bueno, buenas tardes, ingeniero. Estamos trabajando en la cuenta bancaria, ahora utilizando la construcción de objetos. La tarea es crear 5 cuentas bancarias con la misma fecha de creación. Si es otro propietario, tendría otras fechas. Entonces, eh, para esto vamos a crear las 3 clases. Clase cuenta bancaria, clase persona, clase fecha. Y cada clase tiene sus atributos aquí. Aquí, por ejemplo, vemos que ya trabajamos con abstracción, cuando ya creamos una clase fecha y lo utilizamos en un atributo en otra clase. Aquí también persona. Entonces, para eso vamos a empezar creando estas 3 clases. Vamos a crear cuenta bancaria, cuenta bancaria.java. La otra clase persona.java y fecha.java. Vamos a poner esto aquí para guiarnos un poquito. Listo. Entonces ya tenemos la clase cuenta bancaria, clase persona, clase fecha, persona y fecha. Sí. Vamos a empezar a trabajar con la clase fecha. Para esto vamos a empezar utilizando eh, local date. Vamos a crear la variable privada utilizando local date. ¿Para qué nos sirve esto? Como estamos hablando de fechas, nos sirve para que en caso de que nos pida la fecha, nosotros no podamos poner 32 de enero porque no existe, o 33 o 40 de abril. Entonces esta variable accede al calendario y verifica, también dependiendo del año, si es bisiesto, entonces ve si existen los 29 de febrero dentro de ese año o así. Y a esta variable vamos a llamar fecha ahorita. Vamos a trabajar con esta variable. Y luego vamos a ir creando el constructor public, constructor public fecha. Dentro de esto vamos a ir creando el día. Vamos a crear el mes y vamos a crear el año. ¿Por qué int? Para que al momento en que nos pida que llamemos nosotros a la fecha y nos pida el día, el mes y el año, nosotros ingresamos por medio de números enteros, entonces de esa manera nos lee. Aquí vamos a poner this.fecha y localdate.off para llamar al año, al mes y al día. ¿Sí? Con esto ya verificamos que al momento en que nosotros ingresemos el día, el 5 el de marzo del 2020, entonces llamamos a este local date y esto se asegura de entrar al calendario, verificar y siempre y cuando esté, se imprime. Y si no, pues nos va a saltar un error. Ya una vez que ya esté el constructor, vamos a trabajar solo con este. Vamos a ir creando los getters y los setters. Vamos a empezar con los getters. Public int get día. Este nos va a retornar el día. No, como estamos hablando de la fecha, vamos a llamar a la fecha. Day. Obtener el día del mes. Y ya. Jalamos del local date y nos da el día dependiendo del mes. Vamos con el public int get mes. Este nos va a retornar en cambio el mes. Ya. Fecha.get month value. Vamos ahora con el año. Public int año. Get año. Nos va a retornar el fecha.get año. Year. Bueno, entonces aquí por ejemplo ya tendríamos los getters. Aquí estamos ya trabajando con el constructor. Aquí, bueno, estas son las variables, constructor, getters, vamos con setters.
Cedars. Igual vamos a trabajar con los tres, del día, el mes y el año. Vamos a poner public, se le pone void porque no nos va a retornar nada, sino que al momento en el que nosotros utilicemos ese día, por ejemplo, nos va a modificar el día y en este día no nos va a retornar, solo nos modifica según la fecha que necesitemos, y esto hace que this día va a ser igual a día en este caso. Vamos con el otro public void set mes, y en este mes public void set año. Pues las salidas de campo. A ver, aquí. No nos deja cambiar uno por uno. Nos toca por fecha. Aquí entonces en la fecha, this fecha es igual local date of get mes. Bueno, setters. Ya vamos a crear el string para que al momento en el que, ¿por qué creamos el string? Es porque al momento en el que llamamos a este método, vamos a llamar a la fecha, por ejemplo. Creamos un objeto llamado fecha, le ponemos un nombre y luego inicializamos con el nombre que le ponemos a este objeto. Llama el espacio de memoria y nos llama lo que está leyendo aquí. Entonces para eso se pone el string to string. Esto es lo que nos va a retornar es, vamos a hacer que nos retorne ya. Este es el formato, un formato para que al momento en el que nos retorne, no nos retorne año, mes o día, sino que nos retorne en orden los días, los meses y los años. Sí. Vamos a crear, vamos a ver, vamos si funciona. Java public.
Vamos a ver, vamos, vamos. Vamos a poner aquí fecha, vamos a llamar. Y al momento en el que estamos haciendo fecha, al momento en el que hacemos esto, automáticamente llamamos a esta clase. Vamos a crear el objeto, le vamos a poner por nombre f. Y vamos a poner new fecha. Entonces aquí nos dice el día, pongamos el 12 de enero del 2012. Entonces, vamos a imprimir fecha más f. Veamos el resultado que nos imprime la fecha. Ahí no nos imprime. Diablos. Ya nos imprime, pero no nos imprime con el formato. Vamos bien. Bien. El constructor está bien, la fecha está bien, el guía es fecha, todo está bien. ¿Qué le pasa? Si ponemos aquí así, concatenar. A ver cómo.
Dice que no puede ser resultado variable. Día, año, local day, fecha. Ahí sí, ahí ya. Bueno, aquí como va cuando al momento en el que uso el set fecha, lo que se va a hacer es va a ir modificando día, mes y año una sola, no la fecha completa, entonces por eso también responde así. Y bueno, aquí se pone así por el formato. Este formato hace que bueno, como aquí cuando ya usamos el string, tenemos que retornar en string mismo, por eso de ley sí o sí tenemos que usar comillas. Y ponerle punto formato para que todo esto asuma el formato de aquí. Este formato de 02, 02, 02, para que utilice nada más en este orden. Sí, de días. Empiezan en días. A ver, vamos. A ver, 12 de enero del 2012 tiene que respondernos. Fecha 12 de enero del 2012. Bien. A ver, de nuevo, pongamos 28 de febrero del 2012. Sí, pongamos 29, pues supone que es bisiesto. No es bisiesto, entonces es error. No, sí, pongamos 30. No, entonces sí hay 29 de febrero. Le pongamos 29 de febrero del 2013. ¿Que no saca error? Sí, error, entonces 2012 es bisiesto. Ya. Listo. Ya nos funciona, entonces bueno, lo que pasa es que lo que pasaría entonces es que fecha, día, mes y año ya lo tendríamos hecho. Ahora solamente vamos a llamar y vamos a modificar dentro de cuenta bancaria y dentro de persona la fecha de nacimiento y fecha de creación. Ya no hay no es tan complicado ahí. Ya de estar creando ni nada de nuevo. Bueno, ya creamos fecha. Ahora nos vamos a ir con persona, porque la cuenta bancaria como es la más grande, entonces va a abarcar a estas clases más pequeñas que son fecha y persona. Clase persona vamos a utilizar el string nombre. A ver, vamos a usar privados de nuevo. Private string nombre de la persona y privado fecha. Como aquí vemos la construcción de objetos que ya utilizamos esta fecha y ya automáticamente viene a sumar todas las cosas y los atributos que tiene aquí. Entonces ya no nos preocupamos por estar de nuevo creando el día, el mes, la fecha y nada, ni el mes y el año, nada de eso, porque automáticamente ya se crea con esto, se inicializa con esto y solamente usamos la fecha de nacimiento en este caso, porque estamos hablando de la persona en específico, ¿sí? Bueno, solamente tendría dos, perdón. Vamos a crear el constructor public persona. Vamos a empezar con string nombre de la persona y fecha. Fecha, nacimiento. Ya, ahora sí vamos a empezar con el dis.nombre va a ser igual a nombre. Dis.fecha de nacimiento va a ser igual a fecha de nacimiento. Listo, ya empezamos, ya tenemos el constructor. Tenemos el constructor hecho. Vamos haciendo constructor. Vamos a crear ahora los getters and setters. Ya, vamos a poner el public void. No, public string. ¿Por qué string? Porque ya no int ni void nada. String porque vamos a solicitar el nombre y vamos a trabajar con el nombre. Y esto nada más son letras, si no son números. Entonces, public string get nombre return nombre.
este caso sería fecha, public fecha, get, get fecha, return fecha, fecha de nacimiento, fecha de nacimiento aquí también, fecha de nacimiento. Aquí por ejemplo también se ve otro claro ejemplo de la construcción de objetos, public fecha. ¿Por qué? Porque este atributo es tipo fecha. Esta fecha ya existe, que es todo esto de acá. Entonces se le hace un llamado para poder trabajar cada que hagamos el get fecha de nacimiento. Ya se trabaja con eso. Vale, ponemos public void set nombre. Aquí creamos de nuevo porque se va a modificar string nombre. Entonces sería this nombre va a ser igual a nombre. ¿Sí? Vamos con public void fecha de nacimiento. Set fecha nacimiento. Ya. Set fecha de nacimiento. Aquí vamos a crearle el fecha de nacimiento. Public set fecha de nacimiento, fecha de nacimiento. Sí, estamos bien, está grabando. Entonces ya tenemos los getters, como son solo dos, necesitamos dos de cada uno, así que get, set. Y ya. ¿Qué más trabajamos la persona? Necesitamos nombre y fecha de nacimiento. Vamos a crear el boolean string to string. Aquí vamos a crear return a ver el nombre. Fecha de nacimiento. Ya, entonces aquí estaría, ¿no? Lo que me imprimir es el nombre, la fecha de nacimiento, ya está trabajando. Para verificar esto, ahora vamos a llamar, vamos a crear en el main de nuevo. Vamos a crear ahora fecha de nacimiento. Vamos a poner aparte. Ahora vamos a poner persona, ¿cierto? Persona, porque creamos la clase persona, persona P va a ser igual a nueva persona. Entonces aquí nos va a solicitar el nombre y la fecha de nacimiento. El nombre vamos a poner entre comillas porque es string. Y la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento vamos a utilizar F, porque como acá ya está inicializada, entonces sería 29 de febrero del 2012. Juan nació el 29 de febrero del 2012. ¿Sí? Y solamente imprimiremos. Sí, A ver, datos va a ser igual a más. En este caso P. ¿Por qué P? Porque P es la persona, dentro de esta persona, de este objeto, ya está el nombre, está la fecha de nacimiento. Entonces aquí tendría que salirme dentro de esto el nombre Juan y, a ver, nombre Juan y fecha de nacimiento 29 de febrero. Datos, nombre Juan, fecha de nacimiento. Y vamos a poner aquí, a ver, para que salte. Seamos organizado. Ay, no. Bueno, Juan, aquí es. No, pues, ya acá es.
acá es. Vamos con main. Entonces aquí está, miren. Después de esto, datos, nombre, Juan. Fecha de nacimiento el 29 de enero. Entonces así mismo también, por ejemplo, le cambiamos. Queremos que nazca el 10. Queremos que nazca el 10 de diciembre del 2020. 10 de diciembre del 2020. Listo. Entonces ahorita ya vamos bien, ¿sí? Esto deberíamos borrar. No nos sirve. Ya. Entonces, perdón. ¿Qué pasa aquí? Que ya tendríamos tendremos la clase fecha, tendremos la clase persona. Ahora sí tenemos que trabajar con la clase cuenta bancaria. Dentro de estas vamos a llamar a la clase fecha y a la clase persona para saber el nombre del propietario y dar los datos del propietario y la fecha de la creación para poder utilizar las fechas de la creación. Y bueno, aquí también dentro de los datos del propietario ya viene la fecha de nacimiento, donde utilizamos fecha. Lo que agregaríamos a esta cuenta bancaria va a ser el saldo mínimo, y vamos a agregar los métodos que es depositar y métodos de retirar. Depositar y retirar, sí. Ya, entonces vamos. Clase fecha, lista. Clase persona, lista. Vamos por la clase cuenta bancaria. ¿Cuánto vamos? 30. Cuenta bancaria. Vamos a utilizar estos de aquí. Vamos a trabajar con las fechas ya. Fecha. Private fecha. Vamos en nada. String nombre. Nombre propietario. Private string nombre propietario. Ya, private fecha de creación de la cuenta. Private aquí sí vamos a hacer doble para el saldo mínimo y el otro para el saldo que se va a poder depositar, retirar. Bueno, ya tenemos las variables, son 4. 1, 2, 3, 4, listo. Bueno, cerramos esto, ya tenemos. Ahora vamos a trabajar con el constructor. Public, cuenta bancaria. Dentro de estas cuentas vamos a poner los 4. String nombre propietario. Coma, fecha creación, doble, saldo mínimo y otro doble saldo normal. Bueno, ya tenemos los 4 atributos aquí dentro del constructor. Ahora sí vamos a ir creando this nombre propietario es igual nombre propietario, lo de siempre. This fecha de creación es igual a fecha de creación. This punto saldo mínimo es igual a saldo mínimo, y this punto saldo es igual a saldo. Bueno, esto es lo de siempre. Getters and setters. Aquí vamos a poner public int, public, empecemos por el string get nombre propietario. Esto nos va a retornar el nombre del propietario. Public fecha, public fecha, get fecha creación, return fecha de creación. Ahora vamos con el saldo, sí, ¿no? Sí. Public, aquí vamos a crear double get saldo mínimo
va a retornar saldo mínimo. Y ahora lo mismo con el public double saldo, get saldo, retorno saldo. Ya, a ver, tenemos get, 4 gets. Ahora vamos con los sets. Sería public void set nombre propietario. Aquí este va a ser string nombre propietario. This.nombre propietario va a ser igual al nombre propietario. Ahora vamos con el set public void el set fecha de creación. Aquí vamos a crear de nuevo fecha creación. This.fecha de creación es igual a fecha de creación. Fecha creación, sí. Entonces llevamos 2. Public void, ahora vamos con el saldo, set saldo mínimo. Doble saldo mínimo. Porque ya es la variable de valor double, porque vamos a trabajar también con decimales, pues le pusimos double, si fueran solo enteros, entonces le pusiéramos int, pero ahí está. Entonces this.saldo mínimo es igual a saldo mínimo. Y el último, que va a ser igualito, public void set saldo doble saldo this.saldo es igual a saldo. ¿Sí? Entonces ya, sigue grabando, sí. Listo. Vamos bien. 1, 2, 3, 4. Ya tenemos getters and setters. Ahora sí vamos por métodos. Vamos con el public double porque nos va a responder. Va a ser depositar. Public double retirar. Vamos a poner el public void para que nos imprima el saldo actualizado. Y el string public string to string. Bueno, vamos, revisamos rapidito, a ver, vamos, las variables tienen, si están bien, atributos, saldo mínimo, fecha de creación, nombre propietario, nombre, fecha, saldo doble, bueno, hasta ahorita se ve que todo está aquí bien. Ya. Para depositar vamos a trabajar con un double que vamos a poner monto por nombre, ya. Igual aquí también para retirar monto. Bueno, para depositar vamos a verificar esto primero. Cuando nos acercamos con el dinero, vamos con el monto. Queremos depositar, entonces no debe ser cero. No debe ser cero primerito. ¿Sí? No debe ser negativo. ¿Qué más se puede poner? Bueno, límites se puede poner, pero no vamos a hacer con límites. De depósito no puede ser cero y no puede ser negativo. Entonces, según eso vamos a poner, ya estamos trabajando con monto. Eso va a ser doble monto. No, a ver. Vamos a poner un if si el monto es mayor
0. Vamos a actualizar y vamos a poner saldo. Va a ser igual a saldo mínimo. A saldo mínimo. No, pues el saldo mínimo está dentro del saldo. Saldo más monto. ¿Sí? Para depositar. Este método retorno. ¿Sí? Ya. Ya, listo. Bueno, si es mayor a 0. O sea, lo que aquí si de caso contrario, pues va a ser igual a 0 o va a ser menor a 0. No se va a poder. Si no, system.out.print la cantidad debe ser mayor a 0. Control S, vamos. Y aquí debe retornar el saldo actualizado. Ya. Vamos a poner esto, a ver. Se supone que bueno, ya el depositar ya está. Vamos a trabajar con este. Vamos a crear el main aquí. Vamos a ya creamos la fecha. Vamos a crear así ya. Vamos a poner fecha 1, que va a ser la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento de la persona 1. Fecha de nacimiento de la persona 1. Va a nacer el 10 de enero del 2000, pongamos. Ya. Vamos a trabajar con la persona 1. Después de esto, vamos a crear la persona 1. FN1. ¿Sí? La persona 1 tiene nombre y tiene fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento ya se verificó aquí. ¿Sí? Ahora vamos a crear la cuenta bancaria. Cuenta bancaria CB1 vamos a poner. Aquí también persona 1. CB1, eso va a ser igual a la nueva cuenta bancaria. Esta cuenta bancaria nos pide primerito el nombre del propietario. En este caso va a ser Juan. Aquí nos pide fecha de creación de la cuenta, que va a ser fecha de creación de la 1, de la persona 1, fecha de creación de la persona 1. El saldo mínimo va a ser 5 y el saldo va a ser 0. Va a ser 0, ya. Aquí, por ejemplo, nos sale error aquí porque no existe la fecha de creación de la cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a crear otro, fecha. Vamos a poner fecha, creación de la 1. Va a ser igual a new fecha de la creación. La fecha de la creación vamos a poner hoy, ¿qué día es? Hoy 11 de mayo del 2025. ¿Sí? Listo. Vamos a poner esto aquí para que nos salga organizadito. A ver, entonces nos debería salir CB1.
qué no estamos usando esto? A ver, estamos creando la fecha de nacimiento, la fecha de creación de la cuenta. Sí, luego creamos a la persona. No. A ver, es que aquí todavía no estamos escribiendo. Ya le entendí. Estamos creando muchas cosas. Vamos a retornar nombre del propietario más nombre propietario. ¿Qué más pide aquí? Nombre de propietario. Fecha de creación. Fecha. Creación de la cuenta. Saldo mínimo. Saldo. Lo que estoy haciendo aquí, a ver, es que como vimos al momento en el que me imprimió hace rato, veamos si se limpió. Bueno, al momento que me imprimió el número de memoria de la cuenta, no me imprimió los datos, pero era porque todavía no estaba aquí actualizado, no estaba referenciado aquí, entonces más. Entonces ahí sí, a ver, veamos si ya se puede. Datos, nombre del propietario Juan. Sí. Datos, nombre del propietario es Juan. La fecha de la creación es el 11 de mayo del 2025. El saldo mínimo es 5 y el saldo actualizado sería 0. Ahora, si vamos, por ejemplo, ponemos cb1.depositar, cuenta bancaria 1 depositar, vamos a depositar 10. Tendría que actualizarse y el saldo tendría que ser 10. Sí, sí, saldo 10, se actualiza. Retirar todavía no porque aún no está hecho el método, pero ya, vamos bien.
Nombre del propietario Juan. Fecha de creación 11 de mayo del 2025. Saldo mínimo, saldo. Bueno, ahora vamos, vamos a ver lo de retirar. Con lo de retirar, ¿cuánto? 46. Ya. Con lo de retirar. Para retirar tenemos que darnos cuenta, a ver, si el monto es menor a 0, no se puede. Ya. Si el monto es mayor a, aquí pongámosle, a ver, más, el monto más el saldo. No, pues como es retirar tendría que ser menos. Entonces, el saldo menos el monto. A ver si el saldo menos el monto. Saldo tengo 50 y el monto es 30. 20. Pues el resultado de eso va a ser menor que el saldo mínimo. No se puede. Ya, así sí. A ver, entonces sería, si el saldo menos el monto. Saldo tengo 20. A ver, la base es 10, ya. El saldo, el monto voy a retirar 15. Voy a retirar 20. Si el saldo menos el monto, 20 menos 20, es menor al saldo mínimo, no se puede. Ya, esos dos nomás. Los demás sí. Después sí se puede. Entonces vamos creando para primerito un if para el monto es menor. If monto es menor o igual también, no se puede. Menor igual a 0. No, pues primero al revés, ¿no? Si el monto es mayor o es igual a 0, mayor o igual a 0. Si el monto es mayor o igual a 0, cuando se retira, a ver qué me responde aquí. Bueno, si el monto es de 0, entonces lo que mi saldo tiene que actualizarse a saldo menos monto. Saldo menos monto va a ser el saldo. Ya. El si si saldo menos monto es menor a saldo mínimo, no puede. Bueno,
La cuenta debe tener, la cuenta debe tener saldo mínimo de más saldo mínimo. Si no, y si no, a ver, monto, si monto es mayor que 0, si monto es menor que 0. Vamos a este aquí así. A ver, ahí sí. Y aquí te debe retornarnos saldo actualizado. Entonces aquí sería, a ver, si monto es menor a 0, si monto es menor o igual a 0, va a decir que no puede ser 0 ni menor ni menos. Si monto es mayor o igual a 0, el saldo se va a actualizar y va a ser el saldo menos el monto, ¿ya? Si el saldo menos el monto es menor que el saldo mínimo, no se puede. Bueno, se supone que ya deberíamos estar aquí. A ver, el de imprimir no le veo muy necesario porque igual estamos imprimiendo todo desde el main, entonces no nos afecta mucho, pero a menos que queramos hacerle demasiado detallado y todo. Bueno, aquí ya está, a ver. Entonces, se supone que ya debería. El saldo mínimo es 5, ¿ya? Depositamos 10, significa que tenemos 10 en la cuenta. Podríamos sacar 5, pero no podríamos sacar 6. A ver, saldo 10. A ver, pongamos un retiro. cb1.retirar. Vamos a retirar 5. Debería darnos saldo 5. Saldo 5. Y si queremos retirar 6, no nos debería dar error y debería salirnos un mensaje que no se puede retirar por el saldo mínimo. Veamos. Saldo 4. Sí, deja retirar. Chuta. Está mal hecho. Significa que el método falta algo. Debería ser mayor. Pero vamos, si es que ponemos 0, por ejemplo. Retirar 0. No puede ser 0 ni menos. Pongamos menos 1. No puede ser 0 ni menos, no. Bueno, solamente es el de... No puede ser 0, ya está bien entonces. Así el monto a ver si el monto es mayor o es igual a 0. Solo actualizar, esto está bien. Está bien. A ver si saldo. Si el saldo
menos el monto. Menor. Tenemos el saldo, tenemos saldo 10 menos el monto 5. Veamos si no estará. ¿Qué pasa? A ver aquí. Bueno, aquí es que aquí también está el else. Y este se supone que ya no nos debe dejar. Ya va directo. Y así, igual nos da el problema, ¿no es cierto? Nos da 4. Bueno. Entonces aquí mismo tendríamos que arreglarle. Aquí estamos viendo que el monto es mayor. Es que estamos haciendo lo mismo de aquí a acá. Entonces aquí sí el monto, sí cantidad, sí el saldo, menos el monto, menor o igual a 0, es mayor o igual a saldo mínimo. Ahí sí. No se puede la cuenta debe tener saldo mínimo de 5 y no deja y se mantiene en 10. Bueno, se logró. Ya. Entonces ahorita ya tendríamos la bueno, ahorita ya tendríamos las clases. Parece que sí. A ver, vamos con la fecha primerito. Fecha, string, headers, headers. Constructor tiene la clase. Aquí. Bueno, aquí nos da un nombre y nos da una fecha de nacimiento. Y ya, y así mismo nos devuelve. Cuenta bancaria. Nos da el nombre del propietario de la cuenta. Saldo. Los saldos de la fecha de creación y ya. Bueno, esto está bien. Los métodos bien. Lo que nos devuelve va a ser el nombre del propietario. La fecha de la creación es lo mínimo y el saldo. Entonces, como si nos está devolviendo todo bien, vamos a hacer la clase main. La clase main. Vamos a hacerle bien ya. Primerito,
Vamos a crear una fecha de nacimiento, que sería esto. Luego vamos a crear la clase persona. ¿Ya? Entonces esta fecha automáticamente se atribuye a esta clase persona. Una vez que ya tengamos la fecha de aquí, vamos a crear otra fecha que va a ser la fecha de creación de la cuenta, que va a ser esta de aquí. Y ahora sí, la cuenta bancaria. Dentro de la cuenta bancaria ya viene el nombre del propietario, viene la fecha de creación y el saldo mínimo. Y ya, y después vienen los métodos que son depositar y retirar. Y vamos a hacer que se imprima. Esto no se está usando porque persona 1, nombre de Juan y fecha de nacimiento. Bueno, entonces aquí, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, lo que teníamos creado sería 5 personas, porque dice que creemos las 5 personas para eso, ¿no? Nos tocaría crear 5 cuentas bancarias con la misma fecha de creación. Si es otro propietario, tendría otras fechas. Entonces 5 cuentas bancarias. Para eso vamos a crear 3 personas, ¿ya? Persona P1 va a ser igual a new person. Esta persona va a tener el nombre de con Aníbal. Su fecha de nacimiento va a ser fecha de nacimiento de entonces primerito son las fechas. Y el primerito son las fechas de nacimiento. Fecha de nacimiento 1, fecha de nacimiento 2, new, fecha. Vamos a poner en cambio el 10 de el 10 de febrero del 2001. Del 2001. Vamos a crear otra fecha de nacimiento 3, va a ser igual a new, fecha de nacimiento, este va a ser el 10 de marzo del 2002. fecha de nacimiento 4, new, fecha de nacimiento 10 de abril del 2004. Y la fecha FN5, fecha va a ser new, fecha 10 de mayo del 2005. Bueno, aquí estamos trabajando con 5 fechas de nacimiento, suponiendo que van a ser 5 personas distintas. ¿Ya? Una vez que tenemos las fechas de nacimiento, vamos con las personas. Persona 1, Aníbal, fecha de nacimiento 1. Vamos a persona 2, va a ser new person, y el nombre con B, Beatriz. Y la fecha de nacimiento va a ser de la persona 2. ¿Ya? Vamos a decir persona
P3 es igual a new persona con C, Carlos. Fecha de nacimiento FN3. ¿Bien? Listo. Bueno, tenemos 5 fechas de nacimiento, pero vamos a trabajar solamente con 3 personas. ¿Ya? Borramos estas dos. Sí, así. Listo. Ahora que ya tenemos estas personas creadas, vamos a atribuirles cuentas bancarias. Ahora vamos a crear cuenta bancaria. Vamos a poner fecha de creación. Fecha de creación 1. New fecha. Va a ser desde el 2020. 10/01 de 2020. Fecha F creación 2 es igual a new fecha 10/2/2021. Fecha F creación 3 10/3/2022. Listo. Fecha F creación 4 new fecha 10/4/2024. Fecha FC5 es igual a new fecha 10 de mayo del 2025. Entonces así ya todas tendrían fechas distintas, ¿ya? Vamos a trabajar con fechas distintas. Pero aquí dice, bueno, aquí dice crear 5 cuentas bancarias con la misma fecha de creación. Bueno, en caso, cuando tiene propietarios distintos, son fechas distintas. Pero si dos cuentas son del mismo, automáticamente van a ser. Entonces aquí vamos a crear cuenta bancaria 1, new cuenta bancaria. Bueno. Cuenta bancaria 1, new cuenta bancaria. Va a ser el nombre de Aníbal. Esa cuenta es de Aníbal, ¿sí? Él es el propietario. Fecha de creación, vamos a la fecha de creación 1. O sea, lo mínimo es 5 y ya está. Vamos a crear otra cuenta bancaria CB2. Eso va a ser igual a new cuenta bancaria. Entonces el nombre de Beatriz. Vamos a hacer la cuenta bancaria 3. CB3. Eso es igual a new cuenta bancaria. Cuenta bancaria. Cuenta bancaria.
Diablos. Aquí, bueno, aquí corrijamos. Va a ser persona. Porque persona tiene nombre de propietario. Y fecha de nacimiento. Porque no estamos usando aquí fecha de nacimiento. No nos está imprimiendo. Entonces tenemos de gana. Aquí persona. Vamos. Sí. Persona. Nombre de propietario. ¿Dónde más está? No. Nombre de propietario. Persona. Se supone que así, entonces. Ahí sí. Ahí sí, en el main. Vamos a poner P1. Sí. Eso. P2. Bueno, CB3 no se usa. Bueno, entonces aquí ya estamos viendo, ¿no? Que por ejemplo la persona 1 que va a ser Aníbal y nace en tal fecha, va a tener esta cuenta. Se le va a atribuir esta fecha. La fecha de creación, que es esta, el saldo de este y esto. Sí, voy usando, como solo estamos tres personas, a ver, la persona 1 voy a copiar rapidito así ya. Cuenta bancaria 4 y cuenta bancaria 5. A esta de los dos últimos le vamos a asignar a la persona número 3 con un saldo aquí de 20 los dos. Saldo mínimo de 20 ya. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora vamos a ir imprimiendo, a ver esto. Cuenta bancaria 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? A ver, este borramos ya. Para que se vaya imprimiendo esto. Lo que pasa aquí es que lo que va a pasar aquí es que tiene que imprimirse esta cuenta bancaria y todo esto con los datos de toda la cuenta. Va a estar el nombre, va a estar la fecha de nacimiento de la persona, va a estar la fecha de la creación de la cuenta, va a estar el saldo mínimo y el saldo actual. Esto de fecha de aquí, la 1, fecha 5, FC5. A ver, cuando son de la misma, tiene que ser F2 y FC3. Ya. Bueno, estas dos no se están usando. Se les puede borrar tranquilamente. Entonces veamos 5 cuentas bancarias con dos personas tienen 2 cuentas bancarias con los mismos datos, la misma fecha de creación. Veamos aquí. Datos. Nombre del propietario Aníbal. A ver, Aníbal debe tener 2 cuentas bancarias, una con saldo mínimo de 5 y la otra con saldo mínimo de 3. Nombre propietario, nació Aníbal, no Aníbal. En la segunda también, nombre de propietario Aníbal. Su fecha de nacimiento es del 10 de enero. 10 de enero, sí. La fecha de la creación, el 10 de enero para el 2020. Allá. Ya me asusté, 10 de enero para el 2020. Una saldo mínimo es 5, la otra saldo mínimo es 3. Esta Beatriz es la única que tiene. Bueno. Beatriz tiene FN2. P2. ¿Por qué Beatriz tiene?
Dos cuentas bancarias. ¿Cuántas se me quedaron? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas? Oh, no, ¿cuántas cuentas se me están creando? Una. ¿Por qué? ¿Qué me pasa? 3, 4, 5. Solo 5 tiene que haber. Sí, aquí hay 5. Sí, 5. Entonces las dos Aníbal. Y a Beatriz es la única que tiene una cuenta. El nombre del propietario Beatriz. Su fecha de nacimiento es diferente. Sí. Su fecha de creación es diferente. 10 de febrero. Sí. Y ya. Y su saldo mínimo es diferente. Ahora, estos dos tienen que tener misma fecha de nacimiento, misma fecha de creación, pero distintos saldos. Bueno, esto dejé a propósito. 10 del 10, del 3, 10 del 2022, del 2002. Entonces se han creado las 5 cuentas bancarias. Entonces aquí podemos ver que creamos 5 cuentas bancarias con la misma fecha de creación. Ya. Si es otro propietario, tendría otras fechas. Cuando son otros propietarios, ya están teniendo otras fechas. Estas dos no nos están sirviendo para nada. Tranquilamente se puede borrar. No pasa nada. No afecta. Ya. Usamos esta clase bancaria, clase persona, clase fecha. Cada una tiene sus atributos. Y eso ya lo hizo. Lo logramos. Entonces se ha cumplido la cuenta bancaria, la clase fecha, la clase main y la clase persona. Bueno, ingeniero, esto es todo del proyecto. Entonces se cumplió lo necesitado en la tarea. Y a continuación ya se van a mostrar los gráficos, como se hicieron para cada clase. Gracias. Bueno, a continuación vamos a trabajar con las gráficas según las clases de la cuenta bancaria. Para eso vamos a empezar por ejemplo aquí vamos a empezar con la ya, ya listo. Vamos a trabajar con la cuenta bancaria, la primera, la 1. ¿Sí? Entonces sería cuenta bancaria 1, va a ser esta de aquí. La cuenta bancaria 1 tiene como parámetros a la persona, a ver, listo, tiene como parámetro a la persona, tiene también como parámetro al fecha de nacimiento. Bueno, tiene fecha de la creación.
fecha de la creación, tiene saldo mínimo y saldo. Listo. Tiene fecha de creación, saldo mínimo y saldo. A ver, esta es la cuenta bancaria 1. Listo, en persona le vamos a agregar un espacio de memoria. La fecha de la creación también sería otro espacio de memoria. El saldo mínimo sí le podemos agregar que el saldo mínimo sea 10, por ejemplo. Y el saldo disponible que sea 15. Este va a ser el espacio de memoria. Le vamos a numerar como el 11A. ¿Sí? Listo, entonces como ya tenemos, lo que vamos a hacer es que vamos a ir creando el 11, que sería la cuenta bancaria número 2. Este vamos a poner de nombre el 11B. Acá vamos a ir por el 11C, el 11D. Y por último, vamos a ponerle el 11, el 11. Ya, bueno, entonces aquí sería la cuenta bancaria como son 5. Esta sería la 4, 3, la 2 y la 1. Ya, todos tienen espacios de memoria distintos. Listo. Entonces vamos a trabajar ahorita primero con el 11A. Entonces, como ya tenemos el saldo mínimo, también tenemos el saldo y el saldo mínimo. Nos falta la fecha de creación y la fecha de la persona. Para eso vamos a trabajar con el de la persona primero, que ese es otro, donde tiene nombre, bueno, tiene nombre, también tiene fecha de nacimiento, fecha de nacimiento,
Entonces lo que vamos a hacer aquí es que a este le vamos a asignar como el 12A. ¿Sí? Este es el 12A, lo que significa que entonces persona sería 12A. Él se va a llamar Aníbal. Aníbal. Y vamos a tener otro que va a ser el 13A, espacio de memoria. Ese sería para la fecha. Bueno, entonces ya vemos que lo que estamos haciendo aquí está haciendo un llamado el 12A. Listo. Entonces aquí tenemos otro que tiene que ser el de la fecha. Este va a ser el 13A. ¿Sí? Este 13A lo que tiene en fecha son tres cosas. Es día, es el mes y es el año. Listo, el día, el mes y el año. Este sería el 13A y se une aquí. Como es la fecha de nacimiento, le vamos a poner porque Aníbal había nacido el 10. Le pusimos que nació el 10 de enero del 2000. Sí, entonces ahí ya se completaría. Este espacio de memoria va a 13A. Este espacio de memoria que es 12A va aquí en persona en 12A y se completa la cuenta bancaria 1. Ahora nos faltaría la parte de la fecha de la creación. Y lo que tenemos que hacer es otro espacio de memoria con fecha. A este le vamos a poner 14A. Esa es la fecha de la creación. Le pusimos la fecha actual, que era 11 de mayo del 2025. Sí. Entonces lo que se hace aquí es unir ese espacio de memoria con este.
aquí es 14A. Listo. Entonces, aquí estaría la cuenta bancaria 1. Como el resto de las cuentas bancarias es lo mismo, entonces lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir cambiando los datos de cada uno, empezando por este de aquí. Aquí sería el 12, pero el 12B. Vamos a ponerle aquí, así. B, que sería este el 14B. A ver, la segunda cuenta bancaria era Beatriz 13B. Saldo mínimo era 5, saldo era 10. Igual nació, pero nació en febrero. Listo, entonces aquí ya tendríamos el 11B, que va a Beatriz con su cuenta, con su dato con su espacio de memoria, que viene a ser el 13B en fechas. Acá también en fecha, como es una sola. Listo, ya tendremos la cuenta bancaria 1 y la cuenta bancaria número 2. Vamos a hacer la número 3. Vamos a hacer el número 3. Vamos a copiarle el mismo sistema. Pero en este caso sería el 11C. La persona va a ser el 12C, que sería este de aquí. El tercero era el nombre Carlos. 13C. Él nació el 10 de marzo, igual del 2000. Y el espacio de memoria que queda aquí es para el 14C, que sería este. Listo, ya tendremos la cuenta bancaria número 3. Ahora con el nombre de Carlos. Aquí también, aquí sí era 10 mismo. Y el saldo era 0. Bueno, aquí vamos a poner que es el 12D. Y este es el 14D. Cada uno de estos pertenece al, este de aquí, y el primero al 12D.
Esta se le asigna a Carlos también. Había nacido la misma fecha. Entonces, como que nació la misma fecha, no se cambia. No se cambia nada aquí. Bien. Y esta le vamos a asignar al primero de nuevo. Este es el 11E. Y este también sería el 14E. Bueno, como ya vienen con los datos de Carlos mismo, de Aníbal, perdón, ya viene todo aquí. Esto nada más tocaría agregarle el 12E, que es este de aquí. Y el 14E, que sería este de acá. Listo. Y ya, entonces esto sería todo en cuanto a al gráfico del constructor, de la construcción de objetos. Se creó 3 clases, que es la cuenta bancaria, la clase fecha, la clase persona y la main, que es para ejecutar. Y aquí quedaría con todos los datos de memoria. Así es como quedaría la clase 1, la cuenta bancaria número 1, la cuenta bancaria número 2, cuenta bancaria número 3, cuenta bancaria número 4 y la número 5. Gracias.